Hola a todos, y bienvenidos a la historia de FNAF The Flipside, un fangame inspirado en Secret of the Mimic, que funciona como una especie de precuela alternativa ambientada en 1972, explorando los primeros experimentos de MCM, los prototipos de Fazbear Entertainment y los inicios de personajes como Henry Emily, William Afton y Edwin Murray. La historia comienza con Frank Collins, un ex empleado que recibe una inesperada llamada de Henry Emily, quien le explica que MCM necesita ayuda probando nuevos prototipos dentro de Fredbear's. La compañía está saturada de trabajo, y uno de sus mayores contratistas exige resultados rápidos. Frank acepta el trabajo, y poco después se presenta en el local de Fredbear's. Durante cada noche, Frank puede recolectar distintas figuras y escuchar varios registros de audio dejados en el Hunt Unit. El primero de estos registros pertenece a Daniel Graves, un electricista de 39 años. En su audio, Daniel se queja de los nuevos terminales de mano enviados por MCM. William le pidió instalar uno entre bastidores, pero Daniel ya había advertido que esa máquina consumía demasiada energía si no tenía un circuito dedicado. Aún así, nadie mejoró el cableado. Como resultado, el restaurante empezó a quedarse sin luz varias veces al día. Y de alguna forma, la culpa terminó cayendo sobre él. Luego inicia la primera noche, donde Henry vuelve a llamar a Frank. Durante la llamada, Henry le explica que su trabajo consiste en vigilar unos nuevos prototipos que MCM está construyendo para Fazbear Entertainment y anotar cualquier posible fallo que presenten. Henry menciona que normalmente él y Edwin se encargarían de supervisar las pruebas, pero desde la muerte del padre de Edwin, su atención ha estado puesta en demasiadas cosas. También le advierte que los animatrónicos todavía siguen siendo inestables y que irán activándose uno por uno cada noche para ponerlos a prueba, comenzando con Fredbear, conocido como Prototipo F. Según Henry, este animatrónico presenta un extraño tic cada vez que encuentra a una persona. No saben qué lo provoca, así que para evitar problemas, Frank debe reiniciarlo usando una serie de letras en el sistema, lo que hará que Fredbear regrese nuevamente al escenario. Cuando finaliza la noche, al igual que en las posteriores, habrá un post-shift donde Frank deberá realizar pruebas más directas sobre el animatrónico activo de la noche. En este punto, también se muestra un reporte oficial de MCM, donde se confirma que Frank debe documentar cualquier fallo detectado durante las pruebas. Además, cada animatrónico tendrá una forma única de estabilizarlo, en caso de que se vuelva inestable. En este caso, es presionando la nariz de Fredbear. Al finalizar la prueba, el sistema confirma que Fredbear fue estabilizado correctamente y revela una parte de una contraseña de administración. Este animatrónico no presentará malfunciones, y eso es algo que se repetirá con los demás. En la noche 2 habrá un nuevo registro de audio, hecho por Liam Rodríguez, el chef principal del restaurante. En el audio, Liam se queja de las pésimas condiciones de la cocina, mencionando que constantemente debe limpiar la nevera del lugar, a pesar de que ni siquiera debería hacer su trabajo. También critica el estado del refrigerador, asegurando que la comida se descompone demasiado rápido, y que incluso varios clientes terminaron intoxicados por culpa de esto. Al final, Liam menciona que William lleva meses ignorando el problema, por lo que decide renunciar. Luego, en la noche 2, Henry vuelve a llamar a Frank, anunciando que el siguiente animatrónico activo será Spring Bonnie, también conocido como Prototipo B, el favorito de William Afton, CEO de Fredbear's. Henry describe a William como uno de los empresarios más importantes de Utah, y menciona que los prototipos que Frank está probando van a formar parte de una nueva cadena de restaurantes que Fazbear Entertainment planea abrir próximamente. Además, William quiere que la compañía participe en el Fall Fest, viendo el evento como una gran oportunidad de marketing para la franquicia. Luego, Henry explica que Spring Bonnie puede ser atraído mediante sonidos, permitiendo moverlo entre distintas cámaras para alejarlo de la oficina. Al finalizar la noche, comienza un nuevo post-shift, donde Frank debe calibrar el módulo de voz del animatrónico, usando música para estabilizarlo en caso de que se vuelva agresivo. Tras completar la prueba, el sistema revela otra parte de la contraseña de administración, mientras que Spring Bonnie tampoco presenta malfunciones.
En la noche 3, Frank escucha otro registro de audio, esta vez de un conserje llamado Morgan D. White. En el audio, Morgan se queja de un pequeño robot aspiradora enviado por MSM, mencionando que los niños constantemente lo dañan o lo tiran dentro del baño, obligándolo a repararlo una y otra vez. Luego, cuando comienza el turno, Henry vuelve a llamar a Frank, anunciando que esta noche se activará Monty para ponerlo a prueba. Sin embargo, menciona que originalmente el animatrónico ni siquiera estaba pensado para moverse, razón por la que aparece sentado. Pero Fazbear Entertainment quería que todas las mascotas pudieran desplazarse por el local, así que terminaron modificándolo. Henry explica que Monty puede quedarse atascado en algunas zonas, y que puede ser atraído mediante sonidos. A diferencia de Spring Bonnie, no reacciona a los sonidos de las cámaras. También menciona que Frank puede evitar sus escáneres faciales, cerrando la cortina cuando se acerca a la ventana, obligándolo a regresar nuevamente al escenario. Además, Henry comenta que William Afton aprobó unos diseños creados por Fiona, la esposa de Edwin, los cuales serán utilizados para el stand que Fazbear presentará durante el Fall Fest. Henry dice que le habría gustado que Edwin ayudara con el proyecto, pero lleva días encerrado en su oficina, hablando sobre una nueva idea que, según él, será incluso mejor que la aspiradora robótica. Luego, en el post-shift, Frank debe reiniciar la energía de Monty. El sistema no detecta malfunciones, y otra parte del código de administración es revelada. En la noche 4, 2 nuevos registros de audio estarán presentes. El primero es de un mesero llamado Dave Miller, quien se queja únicamente de los nombres de los animatrónicos, diciendo lo confuso que resulta que el conejo se llama Spring Bonnie, mientras que el oso no se llama Spring Bear o Spring Freddy, sino Fredbear. Luego hay otro audio, esta vez de un plomero, quejándose del mal cuidado que hacen los encargados del local, teniendo que arreglar varias tuberías con fugas, techos dañados e incluso trajes con goteras. Le habían dicho que no revelara este tipo de problemas, pero aún así, decide dejarlo registrado en el audio. Aunque al final se arrepiente de haber contado todo esto, no logra eliminar la grabación. How do I delete this? Maybe this button. Luego, al comienzo de la noche 4, Henry llama. Ahora se activará Bob, y anuncia que luego de la prueba de esta noche y la siguiente, los modelos serán enviados de vuelta a MSM para las revisiones finales, usando las notas hechas por Frank. Luego se enfoca en Bob, quien comenzó a meterse en espacios estrechos, sin que Henry logre averiguar qué provoca ese comportamiento. También menciona que se mueve de forma errática, algo que piensa contarle a Edwin. Henry explica que hay 2 rejillas conectadas al almacenamiento, que es donde se encuentra Frank, pudiendo cerrarlas con el dispositivo de seguridad para evitar que Bob logre entrar. Después, en el post-shift, Frank debe realizar la prueba final a Bob. El animatrónico tampoco presenta malfunciones y se revela el último dígito del código administrativo. En la noche 5 habrá otro registro de audio, esta vez de alguien llamado John Fazbear, un ex empleado despedido por maltratar trabajadores dentro del restaurante. Durante el audio, John defiende constantemente a Fazbear Entertainment y critica a los empleados del local, asegurando que nadie aprecia realmente el trabajo de la compañía. Sin embargo, mientras avanza la grabación, comienza a sonar cada vez más agresivo y violento, llegando incluso a mencionar castigos extremos, antes de que el audio se corte repentinamente. Refusal or failure to comply with our strict company marketing policy will result in job termination, military discharge, legal action, loss of company benefits, impounding of vehicle, loss of hearing, degenerative bone disease, beheading. Hay otro registro de audio, pero se encuentra corrupto y no puede escucharse correctamente. Sin embargo, al completar el código revelado durante las pruebas, Frank logra acceder a otra sección del sistema. Allí aparece un mensaje de MSM, específicamente de Edwin Murray, mostrando archivos relacionados con una nueva creación, personaje conocido como Mimic. Esta termina siendo la idea de la que Henry hablaba anteriormente, cuando mencionó que Edwin llevaba días encerrado en su oficina trabajando en algo nuevo. Toda esta información había sido enviada directamente a William Afton, acompañada de un registro de audio. En él, Edwin le comenta a William que las mascotas fueron totalmente mejoradas y que pronto serán enviadas de regreso.
Luego menciona que ha estado trabajando en una nueva creación, asegurando que podría convertir a MSM en la mayor empresa de tecnología de entretenimiento y carnaval del país. Edwin se muestra bastante confiado en el proyecto, diciendo que su invento estará por todas partes. Al final, se burla de William por haber querido que vendiera la fábrica, dejando claro que todavía confía en el futuro de la compañía. Luego, al comenzar el turno, Henry vuelve a llamar. Menciona que, según Edwin, nunca programó a Bob, aunque no volvió a hablar demasiado sobre el tema. También comenta que Edwin no le ha contado nada sobre su nueva creación, y que ni siquiera Fiona sabe de qué se trata, criticando un poco esa actitud. Henry, en cambio, revela que ha estado trabajando en mecanismos para adaptar antiguos trajes, para poder utilizarlos, y a la vez se puedan conectar a endoesqueletos animatrónicos. Es decir, los trajes Springlock. Dice que ya le mostró la idea a Edwin, pero no pareció interesarle demasiado, así que decidió seguir construyéndolos por su cuenta, pensando incluso en presentárselos a Fazbear Entertainment, ya que cree que William podría interesarse en ellos. Cuando el turno termina, Frank recibe su pago y Henry anuncia que llevará los modelos de regreso a la fábrica. Sin embargo, en la sexta noche ya no controlamos a Frank, sino a Henry y Emily. Henry se encuentra dentro de Fredbear's, colocando las nuevas mascotas, siendo nuevos prototipos de Fredbear y Spring Bonnie. Poco después, recibe una llamada de William Afton. Durante la llamada, William le pide a Henry que convenza a Edwin de venderle la fábrica de MSM. Según William, la compañía terminará derrumbándose si nadie toma el control, ya que Edwin puede ser un gran inventor, pero no alguien capaz de dirigir un negocio. William asegura que, bajo su liderazgo, la empresa prosperaría y Edwin tendría más tiempo para enfocarse únicamente en sus creaciones. Sin embargo, admite que Edwin jamás aceptaría venderle la fábrica directamente, por lo que intenta convencer a Henry para que hable con él. Henry rechaza la idea, recordándole que la empresa es lo último que le queda de su padre. Aún así, William continúa insistiendo, prometiéndole a Henry un puesto importante dentro de Fazbear Entertainment si logra convencer a Edwin. Luego de que finaliza la llamada, Henry presencia el funcionamiento de estos nuevos modelos, teniendo que evitar que lleguen hasta la zona donde se encuentra. Al final, al completar la noche, se muestra la última cinemática del juego. La cinemática final muestra varios periódicos explicando lo ocurrido después de los eventos del juego. El Fall Fest termina destruido por un enorme incendio provocado por una falla eléctrica, el cual se propagó por todo el lugar en cuestión de minutos. Entre las víctimas se encontraba Fiona Murray, esposa de Edwin y cofundadora del festival. Sin embargo, otros dos cuerpos quedaron tan calcinados que ni siquiera pudieron ser identificados correctamente. Tiempo después, Edwin Murray es reportado como desaparecido. Varios trabajadores describen que, tras el incendio, comenzó a aislarse cada vez más dentro de su oficina, mientras las condiciones de trabajo dentro de MSM empeoraban constantemente. Debido a la desaparición de Edwin, Fazbear Entertainment termina tomando el control temporal de la fábrica, asegurando que era necesario mantener la empresa funcionando y conservar los empleos de los trabajadores. Poco después, varios locales relacionados con MSM comienzan a quebrar, incluyendo Chica's Party World. Al final, Fazbear Entertainment compra tanto la propiedad como los derechos del local, algo que provoca sospechas entre varias personas, debido a lo rápido que ocurrió la adquisición. Con el paso del tiempo, Fazbear termina absorbiendo completamente MSM, mientras la compañía continúa creciendo rápidamente dentro de la industria del entretenimiento. Con todo lo mencionado finaliza la historia de este grandioso juego. No obstante, todavía queda algo más que mostrar, y es que hay un final oculto que se revela al completar la Custom Night más compleja, y esto es lo que se muestra. Wait here just a minute. Did you just beat the hardest mode? That's just sad. Go touch some grass, dude. Yeah, get a life. Lo más interesante de The Flipside es que funciona como una especie de origen para muchos de los eventos relacionados con Secret of the Mimic.
El juego muestra cómo la caída de MSM, la desaparición de Edwin y el ascenso de Fazbear Entertainment terminaron cambiando por completo el rumbo de todo. Todo lo relacionado con este juego termina en este punto. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.